En este subtema vamos a estudiar qué efectos tiene la introducción de un impuesto o una subvención en un mercado. Comenzaremos estudiando los efectos de un impuesto específico que consiste en cobrar por cada unidad que se intercambie en un mercado una determinada cantidad de dólares, por ejemplo, T dólares. Los efectos de un impuesto de este tipo son muy similares a los efectos de un impuesto ad valorem, en el que por cada unidad intercambiada, en vez de cobrar una cuantía fija, se cobre un porcentaje de la transacción, el T% porcentaje de la transacción. Los efectos, como les decía, son muy similares, pero el análisis de un impuesto de T dólares en vez de un impuesto de un porcentaje de la transacción es mucho más sencillo de analizar. Ejemplos de este tipo de impuestos, tanto de un impuesto específico como de un impuesto ad valorem, son los impuestos sobre gasolina o tabaco que muchos gobiernos imponen en esos mercados. Lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué va a ocurrir con el precio del producto? A primera vista, muchos de ustedes puede que piensen que si se impone un impuesto de T dólares por unidad, el precio que acabarán pagando los consumidores subirá exactamente T dólares. Pero como vamos a ver, no va a ser así. El impuesto se va a repartir entre los consumidores y los productores, de manera que esos T dólares serán soportados en parte por los consumidores, pero en otra parte por los productores. En ocasiones, el impuesto se le cobra al comprador en el momento que realiza la compra del bien. En otras ocasiones, el impuesto se le cobra al productor a la hora de vender el producto. ¿Qué diferencia hay entre ambos métodos? ¿Va a ser mejor para una de las partes del mercado que se le cobre el impuesto a él o a la otra? La respuesta es que no hay ninguna diferencia. El resultado final es el mismo, se le cobre el impuesto al comprador o se le cobre al productor. Es decir, no importa el origen en que se cobre el impuesto. Como ya les he dicho, ambas partes, consumidores y productores, van a cargar con una parte del impuesto. ¿Y de qué va a depender que los consumidores acaben soportando más el impuesto que los productores o viceversa? Pues de lo único que va a depender es de cómo de elásticas o inelásticas sean las curvas de demanda de mercado y de oferta de mercado. Al poner un impuesto de T dólares por unidad, el precio que pagan los consumidores ya va a ser diferente que el precio neto que acaban recibiendo los productores. Por tanto, vamos a denotar el precio que pagan los consumidores con P sub C y el precio que reciben los vendedores o productores como P sub V, precio de venta, y P sub C era el precio de compra. Estos dos precios ya no son iguales, sino que lo que debe cumplirse es que el precio que pagan los compradores va a ser superior al precio neto que reciben los vendedores y la diferencia entre ambos será exactamente la cuantía del impuesto. Es decir, P sub C menos P sub V tiene que ser exactamente igual a T. Además de esto, tenemos que en la situación de equilibrio debe cumplirse, como en todas las situaciones de equilibrio, que la cantidad demandada por parte de los consumidores del mercado sea exactamente la misma que la cantidad ofertada en total por todas las empresas de la industria. Pero hay que tener en cuenta en este caso que los consumidores toman su decisión en base a cuál de estos dos precios, al precio de compra o al precio de venta. Ellos basan su decisión en el precio de compra. Es decir, la cantidad demandada depende de P sub C. Mientras que por el contrario, las empresas toman su decisión basándose en el precio de venta, es decir, en el precio neto que acaban recibiendo. Por tanto, la función de oferta depende de P sub V y no de P sub C. Es decir, se tiene que cumplir que la cantidad demandada a un precio P sub C sea exactamente igual que la cantidad ofertada a un precio de P sub V. Por tanto, ¿cuál es la situación de equilibrio cuando imponemos un impuesto de T dólares por unidad? Pues se tienen que cumplir las dos condiciones que ustedes ven abajo de la transparencia. Que la cantidad demandada a un precio de P sub C coincida con la cantidad ofertada a un precio P sub V y que la diferencia entre P sub C y P sub V sea exactamente los T dólares del impuesto. Vamos a estudiar qué efectos tendría la introducción del impuesto en un mercado y por tanto en los excedentes de los consumidores, de los productores de ese mercado y en la recaudación que conseguiría el Estado. Para ello representamos una curva de demanda y una curva de oferta de mercado. Se puede ver que si no existiera ningún impuesto, el precio de equilibrio sería P asterisco y la cantidad de equilibrio sería Q asterisco. ¿Qué ocurrirá si hay un impuesto de T dólares por unidad? Pues si hay un impuesto de T dólares por unidad, la diferencia entre el precio que acabarán pagando los compradores y el precio que acabarán recibiendo en términos netos los productores serían estos T dólares, de manera que el equilibrio sería un precio de compra como este, un precio de venta como este y una cantidad intercambiada que vamos a llamar Q sub 1 menor
que la cantidad intercambiada sin impuesto. Observen que la cantidad intercambiada cuando se introduce un impuesto se ha reducido. ¿Y qué es lo que ha pasado con el precio de compra, el precio de venta y el precio de equilibrio sin impuesto? Pues que efectivamente los consumidores ahora están pagando un precio mayor que el que pagaban sin impuesto. Pero también está pasando que el precio que acaban recibiendo en términos netos los productores es menor que el que recibían sin impuesto. De manera que la diferencia entre P sub C y P sub 0, perdón, entre P sub C y P asterisco, la diferencia entre P asterisco y P sub V es exactamente la cuantía del impuesto. De manera que esta parte del impuesto la han soportado los consumidores y esta parte del impuesto, P asterisco menos P sub V, es la parte del impuesto que han soportado los productores. Veamos qué ha pasado con el excedente de cada una de las partes del mercado. Para ello, vamos a poner unos nombres por aquí. Y veamos qué es lo que ha ocurrido con cada una de las partes del mercado. Comenzamos con los consumidores. Los consumidores, si no existía el impuesto, pagaban un precio de P asterisco por cada unidad y compraban Q asterisco unidades. Ahora que hemos introducido el impuesto, pagan P sub C por cada unidad y compran Q sub 1 unidades. ¿Qué ha pasado con su excedente de los consumidores? Pues que se ha visto reducido en las áreas A y B. El área A la han perdido porque ahora con el impuesto pagan un precio mayor por cada una de las Q sub 1 unidades que compran ahora con el impuesto, y el área B la han perdido porque con el impuesto han dejado de comprar esas Q asterisco menos Q sub 1 unidades que antes compraban y por las que obtenían exactamente de excedente el área B. Veamos qué les pasa al excedente de los productores. El excedente de los productores se ha visto reducido en las áreas C y D. ¿Por qué se ha visto reducido en las áreas C y D? Porque ahora ya no venden a un precio P asterisco, sino que venden a un precio menor, que es P sub V, y además venden menos unidades que antes. Por tanto, su excedente se ha reducido en las áreas C y D. Veamos cuánto ha conseguido recaudar el Estado con esta medida. El Estado está recaudando un impuesto de T dólares por cada unidad que se intercambia en este mercado. Es decir, aquí tenemos los T dólares, que es exactamente la diferencia entre P sub C y P sub V. Estos son los dólares que cobra por cada unidad. ¿Y cuántas unidades se están intercambiando ahora que el Estado ha introducido el impuesto? Antes se intercambiaban Q asterisco, pero con la introducción del impuesto se intercambian Q sub 1 unidades. Por tanto, el Estado ha recaudado esta altura por cada una de las Q sub 1 unidades que se intercambian. Por tanto, el Estado ha recaudado las áreas A más D, que es equivalente a los T dólares multiplicado por las Q sub 1 unidades que se intercambian. Es decir, en resumen, los consumidores han perdido las áreas A y B, los productores han perdido las áreas C y D, el Estado ha recaudado las áreas A y D y por tanto hemos tenido una pérdida irrecuperable de eficiencia cuando introducimos un impuesto en el mercado. Se han perdido las áreas B y C. A cambio de que el Estado consiga recaudar impuestos con los cuales sufragar sus actividades, se pierde excedente social. En este caso, nos ha salido que el impuesto, los T dólares, se han distribuido aproximadamente de manera similar entre consumidores y productores. Es decir, la parte que han soportado los consumidores, P sub C menos P asterisco, es aproximadamente similar a P asterisco menos P sub V. Esto será siempre así, siempre que introduzcamos un impuesto, lo que acaben soportando el impuesto a los consumidores y lo que acaben soportando los productores será aproximadamente lo mismo. La respuesta es que no, sino que, como ya hemos dicho antes, va a depender de cómo de elásticas o inelásticas sean las curvas de demanda y oferta de mercado. Para ello vamos a ver dos ejemplos extremos. Por un lado, tenemos el ejemplo que pueden ver ustedes en esta transparencia, en el que hemos representado una curva de demanda de mercado muy inelástica y una curva de oferta de mercado muy elástica. Cuanto más inelástica sea la función de demanda de mercado y cuanto más elástica sea la función de oferta de mercado, mayor parte del impuesto va a recaer en los consumidores. Y ustedes lo pueden ver exactamente en el gráfico que tiene en la transparencia. Si no hubiera impuesto, el precio de equilibrio sería P sub 0 y la cantidad intercambiada sería Q sub 0. Cuando introducimos un impuesto de T dólares por unidad, vemos que la cantidad se ha reducido, exactamente como nos va a ocurrir siempre, de Q sub 0 a pasar a Q sub 1, pero lo que es más importante recalcar en esta transparencia, que el precio de compra ha subido hasta P sub C, ha subido mucho,
con respecto al precio sin impuesto, mientras que el precio que reciben en términos netos los vendedores ha disminuido, pero ha disminuido muy poquito. P sub v es ligeramente inferior a P sub 0. Es decir, observen que la diferencia entre P sub c y P sub 0 es mucho mayor, por eso hemos puesto ahí 3 desigualdades para hacer hincapié en que esa diferencia es mucho mayor que la diferencia entre P sub 0 y P sub v. Por tanto, gran parte del impuesto ha recaído en los consumidores. Y esto, como os decía, va a ocurrir siempre que la función de oferta sea relativamente elástica y cuando la función de demanda sea relativamente inelástica. Cuanto más elástica la curva de oferta y cuanto más inelástica la curva de demanda, más parte del impuesto recae en los consumidores. Como ejemplo, ustedes pueden pensar en la demanda de un bien como el tabaco, al que se le ponen impuestos de este estilo. La demanda de tabaco es una demanda bastante inelástica, y al ser bastante inelástica, cuando se impone un impuesto sobre ese mercado, la gran parte del impuesto recae en los consumidores. Vamos a ver ahora un caso dual. Pensemos en un caso como el que tienen ustedes en la transparencia, donde hemos representado una curva de oferta de mercado muy inelástica, mientras que hemos representado una curva de demanda de mercado bastante elástica. Cuando esto ocurre, lo que pasa es que la gran parte del impuesto acaba recayendo, la acaban soportando los productores. Veámoslo en el gráfico. Sin impuesto ya tenemos que el precio de equilibrio es exactamente donde se junta la cantidad de la curva de demanda y la curva de oferta, es decir, P sub 0, y la cantidad intercambiada Q sub 0. Si introducimos el impuesto de T dólares por unidad, vemos que el precio que pagan los consumidores se ha incrementado, pero se ha incrementado muy poquito. Ahora es P sub C, que efectivamente es mayor que P sub 0, pero la diferencia no es muy grande. Sin embargo, ¿qué ha pasado con el precio que acaban recibiendo los productores? Pues que se ha visto reducido. Se ha visto reducido además en una gran cuantía. Ahora es P sub V, que es mucho menor que P sub 0. Dado que quien acaba soportando el impuesto depende de cómo de elásticas o inelásticas sean las curvas de oferta y de demanda de mercado, podemos calcular qué porcentaje del impuesto va a recaer en los consumidores y qué porcentaje va a recaer en los productores con la siguiente fórmula que nos mide cómo se puede trasladar el impuesto de una parte del mercado a la otra. La proporción que va a recaer en los consumidores es siempre el cociente entre la elasticidad precio de la curva de oferta dividido entre la elasticidad de la curva de oferta más la elasticidad de la curva de demanda en valor absoluto. O si quieren ustedes, la elasticidad de la curva de oferta menos la elasticidad de la curva de demanda, que como es un número negativo, podríamos sumarlo en valor absoluto con la elasticidad de la curva de oferta, que es siempre positiva. En cambio, la proporción que va a recaer en los productores es exactamente la otra parte, es decir, la elasticidad de la curva de demanda en valor absoluto, o si quieren ustedes, la elasticidad de la curva de demanda con un menos delante, de tal manera que nos queda un número positivo, dividido entre la suma de las elasticidades en valor absoluto, es decir, la elasticidad de la curva de oferta menos la elasticidad de la curva de demanda, que como ya les he dicho que es un número negativo, es la suma de las dos elasticidades en valor absoluto. Por ejemplo, supongamos un caso en el que la función de demanda de mercado es totalmente inelástica. Si la función de demanda de mercado es totalmente inelástica, eso significa que la elasticidad precio de la curva de demanda es exactamente igual a que cero. Y por tanto, ¿qué proporción recaería en los consumidores? Pues tendríamos que dividir la elasticidad precio de la curva de oferta entre la elasticidad precio de la curva de oferta. Y por tanto ese cociente será 1, lo cual significará que esa es la proporción que recae en los consumidores, por tanto todo el impuesto recae en los consumidores. Ya hemos dicho que cuando la función de demanda de mercado era muy inelástica, había una mayor proporción que recaía en los consumidores. Si es totalmente inelástica, ya directamente todo el impuesto recae en los consumidores. Ya hemos estudiado qué ocurre con los impuestos, veamos qué ocurre con una subvención. El análisis de las subvenciones es similar al análisis de los impuestos, porque una subvención puede considerarse como un impuesto negativo. Es decir, el gobierno, en vez de cobrar una determinada cantidad de dólares por cada unidad que se intercambia en un mercado, lo que hace el gobierno es dar una determinada cantidad de dólares por cada unidad que se intercambia en el mercado. Es decir, es como si estuviera cobrando un impuesto negativo. En particular, ¿qué cosas se tendrán que cumplir cuando se pone una subvención? Pues cuando se pone una subvención nos ocurre, como ya decíamos, igual que con un impuesto, que el precio que pagan los consumidores es diferente que el precio que reciben en términos netos los vendedores o productores. En particular, el precio que pagan los consumidores, que seguimos denotando por P sub C, es ahora menor que el precio que reciben los vendedores. Es decir, P sub V, que será como denotaremos al precio que reciben los vendedores, menos el precio que pagan los compradores, es exactamente la cuantía de la subvención.
Y obviamente se tendrá que cumplir también en el equilibrio que la cantidad demandada por parte de todos los consumidores sea igual que la cantidad ofertada por parte de todas las empresas. Pero nuevamente hay que tener en cuenta que la cantidad demandada por todos los consumidores depende del precio de compra y que la cantidad ofertada por las empresas depende del precio de venta. Vamos a hacer el análisis en un gráfico. Al igual que ocurre en el caso de los impuestos, no importa a quién se le paga la subvención. Ambas partes van a disfrutar de ella. ¿Cuánta parte van a disfrutar los consumidores y cuánta parte van a disfrutar los productores? Pues no depende de a quién se le pague la subvención, sino que depende de cómo de elásticas o inelásticas sean las curvas de oferta las curvas de oferta y de demanda de mercado. Vamos a ver el análisis de qué es lo que ocurre con los excedentes de consumidores y de productores con una subvención. Si no existiera ninguna subvención ni ningún impuesto, el precio de equilibrio sería P asterisco, la cantidad de equilibrio sería Q asterisco. Si existe una subvención de V dólares por unidad, tendremos que el precio que pagan los compradores es inferior al precio que reciben los vendedores, y en cuanto es inferior, tiene que ser inferior exactamente en los V dólares de la subvención. Entonces tendríamos que con la subvención el precio que pagan los compradores sería P sub C, el precio que reciben los vendedores es el precio que han pagado los compradores más la subvención, y la cantidad que se intercambiaría es Q sub 1. Veamos qué ha ocurrido con los excedentes de consumidores y productores. Para eso voy a poner unas letras en el gráfico. Pensemos qué ha pasado con el excedente de los consumidores. El excedente de los consumidores se ha incrementado. ¿Por qué? Antes pagaban P asterisco por Q asterisco unidades, ahora pagan P sub C por un número mayor de unidades. Con una subvención el número de unidades se incrementa y el precio que pagan los compradores se reduce. Por tanto, la variación que habrá presentado el excedente de los consumidores será un aumento por las áreas D y C. ¿Qué habrá ocurrido con el excedente de los productores? Pues el excedente de los productores también se ha incrementado, porque antes vendían a un precio P asterisco y vendían Q asterisco unidades, ahora venden a un precio mayor P sub V y venden Q sub 1 unidades. ¿Qué ha ocurrido con su excedente? Pues que se ha incrementado en las áreas A y B. Entonces los consumidores y los productores todos están mejor, pero ¿por qué están mejor? Porque el Estado ha dado una subvención. Es decir, tenemos que saber cuánto dinero le ha costado al Estado esta subvención. Veamos cuánto le ha costado al Estado esta subvención. El Estado ha dado V dólares por cada unidad que se ha intercambiado. Si le habrá dado al comprador o al vendedor, ya hemos visto que eso no nos importaba. El impacto era el mismo. Le ha dado V dólares por cada una de las Q sub 1 unidades que se han intercambiado. Es decir, el Estado se ha gastado todo este rectángulo, es decir, las áreas A, B, C, D y E. Es decir, la medida le ha costado al Estado A más B más C más D más E. Las áreas A y B han ido a parar a los productores, las áreas C y D han ido a parar a los consumidores, y el área E es la pérdida de eficiencia. Este área es la pérdida de eficiencia con una subvención. Tal y como pone la transparencia, al igual que con los impuestos, la subvención genera una pérdida de eficiencia. ¿Y a quién va a ir a parar la subvención? ¿Quién va a disfrutarla más? ¿Los consumidores o los productores? En el caso que hemos hecho aquí, pues aproximadamente nos han salido que ambos la disfrutaban de una manera similar. Quizás un pelín más la disfrutaban los consumidores que los productores, pero en principio nos han salido dos diferencias bastante similares. ¿Esto tiene por qué ser así siempre? No. Como ya hemos visto, va a depender de cómo de elásticas o inelásticas sean las funciones. ¿Y cómo va a depender? Pues que cuanto más elástica sea la función de demanda o cuanto más inelástica sea la función de oferta, más parte de la subvención la disfrutarán los productores, y viceversa. Es decir, cuanto más inelástica sea la función de demanda o cuanto más elástica sea la función de oferta, más parte del impuesto recaerá en los consumidores. Y para saber qué proporción acaba recayendo en cada una de las partes del mercado, podemos aplicar exactamente la fórmula que aplicábamos con el impuesto. Pero en este caso, en vez de ser una carga, como era el caso del impuesto, va a ser un bienestar extra por la subvención. Aquí, en las siguientes transparencias, vamos a hacer un ejercicio numérico con un impuesto, en este caso un impuesto sobre la gasolina, y veamos cómo ese impuesto afecta a consumidores, a productores y al Estado. Se estima que aproximadamente
Las funciones de oferta y de demanda de gasolina en Estados Unidos eran las siguientes en los años 2015 y 2016. En base a estimaciones se ha calculado que aproximadamente esas eran las funciones. Por tanto, en caso de que no existiera ningún impuesto en este mercado, podríamos calcular el precio de equilibrio. ¿Cómo? Igualando cantidad ofertada y cantidad demandada. Y nos saldría un precio de equilibrio de $3 por unidad. Y la cantidad intercambiada, sustituiríamos $3 en cualquiera de estas dos funciones y nos saldría 140. Están medidas las unidades en miles de millones de galones al año, pues serían 140 miles de millones de galones de gasolina al año. Veamos qué pasa si se impone un impuesto de $1 por galón en este mercado. Ya sabemos que da igual que se lo cobremos a los compradores o a los productores. El resultado final es exactamente el mismo. Entonces veamos cuál será la situación de equilibrio si hemos impuesto un impuesto de $1 por unidad. Pues por un lado tiene que cumplirse que la cantidad demandada sea igual que la cantidad ofertada. La cantidad ofertada es 83 más 19 multiplicado por el precio, pero tenemos que tener en cuenta el precio de venta, que es el precio que le importa a los productores, tiene que ser igual a la cantidad demandada. Y la cantidad demandada es 209 menos 23 multiplicado por el precio, pero la cantidad demandada no depende de P sub V, sino que depende de P sub C. Y la otra ecuación que debe cumplirse es que la diferencia entre el precio de compra que pagan los compradores y el precio neto que reciben los vendedores tiene que ser exactamente igual que 1. Por tanto, tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que podemos despejar, tal y como nos pone en la transparencia, por ejemplo, y obtendríamos un precio de venta de $2,45. Por tanto, ¿cuál será el precio neto que acabarán pagando los consumidores? Si el precio neto que reciben los vendedores es $2,45 y el impuesto es de $1, la diferencia tiene que ser 1 entre ambos, el precio que pagan los compradores es de $3,45. Como se puede ver, este impuesto de $1 por unidad ha sido soportado en parte por los consumidores, exactamente en $0,45 por unidad la han soportado los consumidores, la diferencia entre lo que pagan con el impuesto y lo que pagaban sin el impuesto, mientras que $0,55 por unidad ha sido soportado por los vendedores, la diferencia entre los $3 que recibían sin impuesto y los $2,45 que en términos netos reciben con el impuesto. Podemos calcular la cantidad intercambiada del impuesto sustituyendo en cualquiera de las dos funciones. Si sustituimos en la curva de demanda tendremos que sustituir P sub C, si sustituimos en la curva de oferta tendríamos que sustituir P sub V. Y obtendríamos, ya sea en una o en otra, 129,65 miles de millones de galones al año. Para los cálculos siguientes voy a redondear y asumir que son exactamente 130. Vamos a ver estos resultados gráficamente. Aquí tenemos en esta transparencia representada esa curva de demanda de mercado y esa curva de oferta de mercado que habíamos estimado. Tenemos representado el precio de equilibrio de $3 y hemos visto que cuando se ha impuesto el impuesto, el precio que pagan los compradores es de $3,45, el precio que reciben los vendedores es de $2,55 y la cantidad intercambiada se ha reducido. Ahí tienen ustedes representadas también las áreas, unas determinadas áreas con las cuales podemos decir cómo ha afectado el impuesto a cada una de las partes del mercado. El excedente de los consumidores se ha reducido en las áreas A y B, el excedente de los productores se ha reducido en las áreas C y D, y el Estado ha recaudado las áreas A y D, de manera que ha habido una pérdida irrecuperable de eficiencia cuando el Estado ha introducido el impuesto. ¿Podemos calcular cuántas son esas áreas? Por supuesto. Aquí las tenemos calculadas. El área A es un rectángulo cuya base es 130, la altura es 0,45, por tanto nos sale 58,5, que como las unidades estaban medidas en miles de millones, pues son 58,5 miles de millones de dólares al año. El área D haríamos un cálculo similar, 71,5 miles de millones de dólares al año. El área B también la tenemos calculada a 2,25 miles de millones de dólares al año, y lo mismo con el área C, que también es un triángulo. Es decir, ahora que ya hemos calculado cuánto es cada una de estas áreas, podemos hacer la descripción del impacto neto de esta medida a consumidores, a productores, al Estado y a la eficiencia del mercado. Los consumidores habían perdido las áreas A y B, que sumadas son 60,75 miles de millones de dólares al año. Los productores habían perdido las áreas C y D, que sumadas son 74,25 miles de millones de dólares al año. El Estado había recaudado las áreas A y D, que sumadas son 130 miles de millones de dólares al año, y se había perdido de eficiencia las áreas B y C, cuya suma es 5 miles de millones de dólares al año. En las siguientes transparencias tienen ustedes otros ejercicios que están tomados del libro, que están relacionados con este subtema que acabamos de ver.